¿Estás cansado de sentirte agotado y estresado todo el tiempo? ¿Te gustaría tener una mente inquebrantable que no se deje afectar por las dificultades de la vida? Yo solía ser una persona muy ansiosa e insegura. Me estresaba por todo: el trabajo, las finanzas, las relaciones. Hasta que descubrí los secretos de una antigua filosofía que literalmente cambió mi vida. Los estoicos de la antigua Grecia y Roma desarrollaron un sistema mental indestructible que les permitía mantener la calma sin importar lo que sucediera a su alrededor. Imagina poder manejar cualquier reto o contratiempo importante sin perder el control. En este video, revelaré las poderosas técnicas estoicas que te permitirán volverse prácticamente impermeable al estrés moderno. Es como tener un superpoder antiestrés respaldado por más de 2000 años de sabiduría probada. Pero advierto, esta no es una típica charla motivacional rápida. Lo que aprenderás aquí son tácticas concretas y ejercicios mentales que realmente funcionan. Una vez que domines estos hábitos estoicos, nada podrá quitarte la paz mental. Muy bien, ahora que tienes una idea de lo poderoso que puede ser el estoicismo, permíteme mostrarte algunas de las técnicas que se usaban. Manuscrito número 1. Las 3 disciplinas estoicas fundamentales. La filosofía estoica se basa en 3 disciplinas fundamentales que se deben dominar para alcanzar la sabiduría, la virtud y la serenidad. Estas disciplinas son el camino hacia la libertad mental definitiva del estrés y las preocupaciones. Disciplina del deseo. La primera disciplina trata sobre manejar nuestros deseos y ambiciones. Los estoicos enseñaban que desear cosas fuera de nuestro control directo es la raíz de mucha ansiedad y sufrimiento. Por ejemplo, puedes desear sinceramente conseguir un ascenso en el trabajo, pero obsesionarte y estresarte por obtenerlo solo va a crearte angustia inútil. En su lugar, los estoicos recomendaban desear las cosas con moderación y disposición a aceptar cualquier resultado. El objetivo es limitar tus intensos deseos solo a aquello que puedes controlar con tu propio esfuerzo y disciplina. De esa manera, nunca serás esclavo de tus ambiciones desmedidas. Disciplina de la acción. La segunda disciplina se enfoca en tus acciones y lo que haces. Los estoicos creían que se debe actuar con rectitud, energía y sin quejarse por las circunstancias. Esto es lo contrario a la persona estresada que pospone tareas, procrastina y luego se lamenta por las consecuencias. Un verdadero estoico acepta la realidad y luego actúa con determinación para mejorar la situación en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, en vez de angustiarte por los atascos de tráfico, planificas con anticipación y sales más temprano. No puedes controlar el tráfico, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante él. Disciplina de la aceptación. La tercera y más importante disciplina radica en el manejo de nuestros juicios mentales y en cómo elegimos aceptarlos. Muchas de nuestras molestias surgen no por un evento en sí, sino por la percepción distorsionada que le damos. Si juzgas que un reto menor es inaceptable o espantoso, te causará estrés innecesario. Dominar esta disciplina te permite manejar cualquier situación difícil con una mente calmada y astuta. Manuscrito número 2. El antídoto estoico contra el estrés. Ahora que entendemos las 3 disciplinas estoicas fundamentales, es momento de analizar la principal causa de estrés y angustia en nuestras vidas según esta antigua filosofía. Y ese factor primordial es tener expectativas irracionales sobre las cosas que están fuera de nuestro control directo. Vemos esto a diario en ejemplos como estresarse por el tráfico cuando no podemos controlar las acciones de otros conductores, angustiarse por obtener la aprobación de todos sin importar lo que hagamos, desesperarse por cambiar situaciones que simplemente están fuera de nuestra capacidad de control.
Los estoicos enseñaban que colocar nuestras expectativas en estas cosas incontrolables es una locura. Es como pretender apagar un incendio con un cubo de agua. En cambio, debemos concentrarnos exclusivamente en lo que sí podemos controlar: cómo pensamos, lo que queremos y cómo actuamos de manera correcta. Marco Aurelio, uno de los más grandes estoicos, expresó esta idea de manera magistral. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Someternos a ellas es una locura. Pero las cosas que están bajo nuestra influencia deben ser nuestra única preocupación. Así que permíteme preguntarte, ¿cuánta de tu angustia y estrés diario proviene de poner expectativas en cosas que en realidad no puedes controlar? El clima, las opiniones de otras personas, los resultados perfectos, las circunstancias del mundo exterior. Reflexiona sobre esos ejemplos concretos. Cada vez que inviertas energía emocional en controlar lo incontrolable, estás alimentando tu propio estrés y sufrimiento. Por eso los estoicos recomendaban concentrarse solo en tu esfera de influencia directa, tus propios pensamientos, deseos y esfuerzos. De esa manera, no desperdicias tu precioso tiempo y energía mental en preocuparte por cosas que no puedes cambiar. Entonces, ¿estás listo para aplicar este antídoto estoico y liberarte de la angustia provocada por expectativas irracionales? Haré un ejercicio práctico para que identifiques áreas clave donde estás desgastándote con esas expectativas fuera de tu control. Es el primer paso para recuperar tu paz mental estoica. Pero antes de eso, si estás disfrutando del contenido hasta ahora, te animo a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones y comparte este video con alguien que creas que también podría encontrarlo útil o interesante. Gracias por tu apoyo. Retomemos. Ejercicio práctico. Identifica áreas donde controlas lo incontrolable. Tómate un momento para reflexionar sobre las siguientes situaciones en tu vida. En cada una, piensa si estás invirtiendo energía emocional en intentar controlar cosas que en realidad están fuera de tu control directo. Anota tus observaciones. Primero, trabajo y estudio. ¿Estás angustiándote por obtener resultados perfectos? ¿La opinión de otros sobre tu desempeño? ¿Los estrictos plazos que debemos cumplir? ¿O las fallas de tus compañeros o profesores? Recuerda que solo puedes controlar tu propio esfuerzo y enfoque. Segundo, relaciones, familia, pareja, amigos. ¿Estás estresado por cambiar los hábitos, personalidades o decisiones de tus seres queridos? Esa es una búsqueda inútil. Solo puedes controlar tus propias acciones. Tercero, circunstancias externas, tráfico, clima, noticias. ¿Permites que factores fuera de tu control como el clima, las condiciones de tránsito o los eventos mundiales arruinen tu paz interior? Cuando te encuentres atrapado en el tráfico o con retrasos por condiciones climáticas, practica la aceptación radical. Di mentalmente: esta situación está fuera de mi control, no tiene sentido alterarme. En su lugar, concéntrate en tu respiración y mantén la calma. Puedes también intentar escuchar música relajante. Cuarto, expectativas futuras. ¿Sufres por tener expectativas irreales sobre cómo resultarán las cosas en el futuro? Recuerda que solo el presente está bajo tu dominio. Quinto, opinión pública. ¿Buscas desesperadamente la aprobación y estima de todas las personas? La búsqueda incansable de ganar el afecto y aprobación del público en general es un objetivo irracional e inalcanzable según los estoicos. Primero, porque es literalmente imposible complacer a todas las personas. Cada individuo tiene gustos, valores y expectativas diferentes. Así que por más que te esfuerces, siempre habrá algunos que no estarán satisfechos contigo. El objetivo es ir entrenando tu mente para no reaccionar con angustia o estrés ante las cosas que no puedes cambiar en el mundo externo. Con práctica constante, desarrollarás esa sabiduría e imperturbabilidad estoica.
Manuscrito número 3. La visualización negativa. Uno de los ejercicios mentales más poderosos y contraintuitivos que practicaban los estoicos era la llamada visualización negativa o premeditación de las adversidades. Los estoicos se preparaban mentalmente para lo peor antes de que ocurriera, visualizando de antemano los escenarios más negativos a los que podrían enfrentarse en la vida. ¿Por qué hacer algo tan sombrío? Porque al considerar las peores desgracias de forma racional y con antelación, nos volvemos mucho más resilientes y fuertes cuando inevitablemente llegan las dificultades. Un clásico ejemplo de esto lo encontramos en las Meditaciones de Marco Aurelio, donde el gran emperador y filósofo estoico relataba cómo se imaginaba con lujo de detalle la muerte de su esposa e hijos más amados. Lejos de amargarle, este ejercicio lo preparaba emocionalmente para lidiar con semejante tragedia si algún día llegaba a suceder. Otro estoico prominente, Séneca, describía este proceso así: el trabajo de un alma verdaderamente sabia es ser dueña de sí misma y anticiparse a todas las contingencias de la vida humana. Entonces, ¿cómo poner en práctica esta técnica estoica de visualización negativa hoy en día? Te sugiero comenzar por: primero, tomar un momento de tranquilidad para reflexionar sobre tus mayores temores y ansiedades de la vida. Perder tu trabajo, un accidente automovilístico, un diagnóstico médico grave, un robo, etc. Segundo, a continuación visualiza con detalle cómo te sentirías y responderías si esa peor situación llegara a ocurrir. No evites ni suprimas las emociones difíciles, siéntelas con plenitud por unos momentos. Tercero, luego, proyéctate mentalmente más allá del evento adverso y visualiza cómo aplicarías las virtudes estoicas como la resiliencia, el autodominio y la entereza para superarlo y continuar. Practica esto regularmente como un ejercicio mental. Cada vez te volverás más robusto y empoderado para afrontar cualquier desafío que te depare la vida. Al anticipar lo peor de esta manera, simultáneamente eliminas el miedo paralizante hacia esas posibilidades y te preparas mentalmente para manejarlas con sabiduría estoica cuando inevitablemente se manifiesten. En esencia, te vuelves antifrágil, más fuerte por haber sido expuesto a la adversidad de forma visualizada. A lo largo de nuestra exploración, hemos destapado algunas de las técnicas mentales más poderosas que los estoicos antiguos utilizaban para cultivar la serenidad inquebrantable. Hemos aprendido a enfocar nuestra energía solo en lo que podemos controlar, visualizar escenarios negativos para forjarnos una mente fuerte y abrazar el desapego a través del ciclo de las cosas temporales. La elección está en tus manos. Puedes continuar sometiéndote al estrés y la angustia provocada por expectativas irracionales, o puedes iniciar el camino de la templanza estoica, ese entrenamiento cotidiano para habitar serenamente en el centro inamovible de tu ser. Así que te lanzo el desafío. ¿Estás listo para emprender el viaje de forjar tu espíritu estoico? La decisión es tuya, pero permíteme dejarte con esta gran frase atribuida a Epicteto, uno de los grandes estoicos. No es la situación lo que nos quebranta, sino la opinión distorsionada que tenemos sobre ella. Entrena tu mente para juzgar correctamente y hallarás en ello tu camino hacia la serenidad. Me despido por ahora, pero esta senda está siempre abierta para quienes deseen recorrerla. Les deseo el mayor de los éxitos en forjar sus mentes y espíritus de acero. Un abrazo estoico.